tardes a todos. Y lo primero es sumarme a los agradecimientos expresados por el secretario general. Agradecer especialmente a Pablo Casado, presidente de mi partido, compañero y amigo, y de manera muy especial a Jaime Olano, que ha organizado estos cursos. Yo voy a hablar de España, que es lo que toca. Ha hablado el secretario general de la libertad. España es sinónimo de libertad desde 1978 y creo que es lo que a todos aquí comúnmente nos preocupa y nos inquieta. Con algunas reflexiones que espero estén más o menos hilvanadas, son algunas ideas o algunas preocupaciones que tengo. Vengo del Congreso de esta mañana, hemos estado varios ahí en una sesión de control y hemos visto una imagen que es la repetición de una imagen que se dio ayer, que es la entrada aparentemente triunfal del presidente del Gobierno, entre grandes aplausos, ovaciones y bravo, bravo, bravo de su grupo parlamentario. Como digo, se repite la escena vivida ayer en la Moncloa, cuando todas las cámaras de la factoría de producciones Iván Redondo se preparan para recibir al presidente del Gobierno entre un gran jolgorio y una gran fiesta y una gran ovación, ¿no? Superada la vergüenza ajena que me produjo la escena, cierto pudor, pensé, no acabo de imaginar ni a Angela Merkel, ni a Emmanuel Macron, ni a Mariano Rajoy, ni a José María Aznar en una situación similar, ¿no? Zapatero está en la sala de al lado y no sé si... Eso podemos preguntar luego, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que este gobierno, para suplir sus inmensas carencias, goza de algo muy importante hoy en día en política, que es una capacidad de propaganda, de publicidad notable, ¿no? El manual de resistencia famoso es en realidad un manual de propaganda. Resiste a través de la propaganda, ¿no? Porque detrás de ese jolgorio, de esa fiesta, que digo que me produjo cierto pudor, se esconden dos inmensos fracasos. Uno de ellos, el fracaso en la gestión de la crisis sanitaria, que se cuenta en miles y miles y miles de vidas perdidas, 45.000 según los institutos dependientes del propio gobierno, y se esconde también un fracaso en unas negociaciones respecto a las expectativas establecidas por el propio gobierno. Y esto no es que yo lo diga ahora, sino que recuerdo muy bien una portada muy grande, varias columnas del diario El País, que decía: España propone un fondo europeo de 1,5 billones con deuda perpetua. Y abajo había una foto de líderes europeos y Sánchez como muy ufano y muy así, ¿no? Pues entre la expectativa, entre el plan inicial planteado por Sánchez, lo que él iba a traer de Europa, y lo que ha traído, pues media una distancia notable que desde luego no es para, en fin, la crítica o lo que fuera, pero sí para moderar desde luego la ovación, el jolgorio demostrados hoy por parte de su grupo parlamentario y ayer en Moncloa, ¿no? Y esto me lleva a una pequeña reflexión antes de seguir, que es sobre el patriotismo. El Gobierno presenta esta negociación, su irrupción hoy en el Congreso, ¿no?, como una gesta patriótica frente a los malvados que buscaban, digamos, que tropezara el Gobierno, ¿no? Nos acusan a nosotros, como es lógico, el PP siempre es el blanco de todas las acusaciones, pero no solamente a nosotros, ¿no? Y yo creo que no es patriotismo vender ficciones a los ciudadanos y luego acusar a los demás de pretender obstaculizar la senda de la recuperación española. El verdadero patriotismo en este momento tan difícil para España, me parece a mí, que es hablar con la verdad a los ciudadanos, decirles cuál es la situación real de nuestro país, en términos sanitarios, desde luego, en términos económicos y sociales, una situación grave, una situación muy preocupante. Y lo más importante es ofrecer a los españoles, a través de la verdad, un gran camino de reformas y un gran camino, ¿cómo podría decirlo? Por resumirlo en una frase, levantémonos por nuestro propio pie. Es decir, a los españoles tenemos la capacidad para levantarnos, tenemos la capacidad para rescatarnos a nosotros mismos, como decía el presidente Casado esta mañana,
tenemos todo el talento, toda la fuerza y toda la capacidad, hagamos nosotros los deberes que tenemos que hacer para no necesitar, desde luego, ni las recomendaciones, ni las reprimendas, sino los castigos exteriores. España ha sido modelo muchas veces a lo largo de su historia y en uno de los momentos más luminosos, más importantes, evidentemente, en la transición. Pero no solamente. España fue ejemplar en la transición y puso en pie unas reformas económicas, sociales y políticas que la convirtieron en ejemplo y modelo del resto del mundo. Por tanto, la capacidad la tenemos. Lo que hace falta es un patriotismo interior, un patriotismo de la responsabilidad. No el falso patrioterismo de quien se golpea el pecho y dice, ¿no?, me deben otros, y que luego viene aquí con las rebajas y pretende vender su gesta frente a los demás. Pero eso era una digresión. Lo que sí digo es que el gobierno tiene una capacidad de propaganda y de manipulación y tergiversación de la realidad muy notable. Es lo que mejor hacen. Y la verdad queda sepultada, solo importan las apariencias. Es un mundo donde las percepciones se imponen a los hechos. Y frente a eso, que es algo característico del mundo contemporáneo, que el sanchismo, digamos, practica con excelencia, pero que es característico del mundo contemporáneo, obliga a los partidos que sí defendemos los hechos a hacer un esfuerzo suplementario, ¿no? Y de eso quiero hablar. La tarea principal que tenemos, creo, es, en parte, desmontar esas percepciones falsas y trabajar con los hechos. Y para trabajar con los hechos hay algunos conceptos que creo que nos pueden ayudar mucho. Yo intenté apuntarlos esta mañana en la pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, como decía el secretario general, con relativo éxito, porque nunca me contesta. En fin. Luego me acusa de preguntar mal, pero es que ella no me responde a lo que le pregunto y le pregunto cosas relevantes y ajustadas a la cuestión, como se dice en el debate parlamentario, ¿no? Esos dos conceptos que creo que son necesarios y que pueden ser útiles para nosotros son dos conceptos que fueron clave en la transición y que creo que marcan los últimos 40 años españoles y también la historia de la construcción europea, que son reforma y ruptura. Reforma y ruptura. En la transición, las fuerzas de la reforma, las fuerzas reformistas, las fuerzas centristas, se impusieron a las fuerzas de la ruptura. El Partido Comunista, de hecho, entró en el reformismo, aceptó la reforma. Comunistas, padres de la Constitución también, entraron dentro del reformismo y aparcaron la ruptura. En la ruptura se quedaron ETA, como todo el mundo sabe, matando, y dentro del sistema, y con mala cara, con una sensación de que hubiera sido mejor la ruptura y que, bueno, de momento aceptamos esto, los nacionalistas, los separatistas. El reformismo triunfó durante muchos años y activó y modernizó y transformó de manera espectacular España. El reformismo fue Felipe González y fue José María Aznar y luego fue Mariano Rajoy. Pero en medio hubo una cosa, una persona que está en la sala de allí al lado. Qué casualidad, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero inaugura una nueva era de ruptura en España. Alimenta a los rupturistas. Da la razón al nacionalismo. Empieza la reforma del Estatuto catalán, rompiendo todos los consensos nacionales, los consensos constitucionales, y entra en una negociación con el otro agente brutal de la ruptura, que era ETA, ¿no? Rompe, insisto, el gran consenso reformista español. Y Sánchez es básicamente el continuador de Zapatero. Es una versión corregida o empeorada y aumentada, desde luego, de Zapatero. Sánchez lo que supone es la ruptura del PSOE con ese gran acuerdo y consenso reformista español. Él hace una gran coalición, pero no es la gran coalición que necesita España, que sería una gran coalición de las dos fuerzas políticas reformistas, el antiguo PSOE y el PP, sino que él hace una gran coalición, pero con las fuerzas rupturistas. Podemos, que son efectivamente hijos directos de la ruptura, no de Carrillo, no del comunismo, de los rupturistas, los que se quedaron fuera del sistema, y de todo el separatismo en sus distintas versiones. Ahí empieza la moción de censura contra el Partido Popular, es una acción de ruptura, la coalición, como digo, con Podemos, el acuerdo
increíble acuerdo con fuerzas que venían de dar un golpe de Estado contra la legalidad constitucional, acuerdo incluso con Bildu, partido político que no condena el asesinato de 850 españoles. La pregunta entonces es, ¿esa agenda de ruptura qué futuro tiene? ¿Hacia dónde va? Esa agenda de ruptura no va a ningún sitio bueno, en términos prácticos que hemos visto en los últimos tiempos y que vamos a ver en los próximos. Se ataca la democracia. La mesa de negociación con Torra, que se mantiene viva, por cierto, es parte de esa agenda rupturista. La aceptación pasiva, cruzados de brazos, de la excarcelación del señor Junqueras, también forma parte de una agenda rupturista de la mejor etapa española, ¿no? Junqueras, por cierto, que dio una entrevista hace un par de días, el domingo por la noche, en TV3, que si no la habéis visto, pues no, toda no la tenéis que ver, es un poco larga, pero hay un extracto que hay que ver, que es cuando él dice que él es un buen hombre, y que entonces el buen hombre, en el fondo tiene derecho a delinquir, ¿no? No, es que yo soy buena persona, digo, usted ha cometido un delito, ¿no? Pero es que yo soy un buen tipo, ¿no? Pero es que usted ha delinquido, ¿no? No solo ha delinquido, sino que amenaza con reincidir. Son personas que dicen, lo volveríamos a hacer, ¿no? Esa agenda también de ruptura pasa por los ataques a la institución de la monarquía. Este domingo también, el socio de investidura del gobierno, Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, decía en un mitin que los Borbones, la monarquía borbónica, es una organización criminal. Decía, y vamos a trabajar y avanzar desde la República Catalana para hacer caer el régimen y para hacer caer la monarquía. Esto, si fuera un partido marginal, sin influencia sobre el gobierno de la nación, pues sería dramático. Como es un partido que sostiene al gobierno de la nación y sobre el que se sostiene el gobierno de la nación, ya alcanza categoría de tragedia, ¿no? Y ante esa agenda de acoso y derribo a la monarquía, ¿qué es lo que hace el gobierno socialista? Lo hemos visto estos tiempos. El señor Sánchez utiliza el debate sobre la monarquía y lo agita, lo calienta, para desviar la atención sobre sus fracasos y señaladamente sobre el terrible fracaso en la gestión de la pandemia. Y el señor Iglesias, que también es gobierno, a ver si se nos olvida, inmediatamente aprovecha la maniobra del señor Sánchez para apuntar y señalar directamente a Felipe VI. Es decir, se erosiona la institución, insisto, dentro de una agenda totalmente alejado de la agenda reformista que necesita España. Y el tercer elemento de esa agenda de ruptura son los ataques a uno de los pilares de la transición que siempre se olvida, pero tan importantes para la modernización y transformación española como los otros, que son los pactos de la Moncloa. Son los grandes acuerdos económicos y sociales entre el socialismo, el liberalismo, o sea, entre el gran espacio socialdemócrata y el gran espacio liberal conservador español, ¿no? Esa agenda reformista de los pactos de la Moncloa se ataca con fórmulas comunistoides, con recetas trasnochadas, con ataques a lo privado, rompiendo los equilibrios tradicionales. ¿Qué hace el gobierno? Anuncio de derogación, de la reforma laboral con Bildu y decir que los acuerdos europeos de ayer es perfectamente compatible con una agenda radical. Es decir, todo esto, como digo, esta agenda de ruptura no conduce absolutamente a ninguna parte. Si acaso a una especie de radicalidad nihilista, ¿no? Al centro de la nada, a la agonía, a la decadencia española. Siempre me he rebelado contra la idea de que España está condenada a repetir sus fracasos históricos. España a lo largo de su historia ha tenido altibajos, momentos gloriosos, momentos de gran esplendor, momentos extraordinarios y también ha tenido momentos de decadencia larga. Y yo siempre me he negado a decir, no está condenada a repetir sus fracasos, pues esta agenda de ruptura lo que pretende es abocar a España a otra larga etapa de decadencia y de agonía. La buena noticia es que esa agenda de ruptura no lo tiene fácil. Y creo que eso es lo más importante que ha pasado en estas últimas 48 horas. El acuerdo alcanzado en Europa es el primer golpe de realidad que recibe el gobierno, que reciben los rupturistas. Se ha impuesto el principio de realidad en Europa. No va a haber ayudas para una agenda radical, es lo que ha dicho Europa. No va a haber ayudas, ni dinero, ni apoyo para una agenda contrarreformista.
una agenda ultra, como la que representa la coalición gubernamental, ¿no? Es decir, sí ha habido un freno de emergencia, si queréis, un freno de emergencia, como dicen, a la agenda de ruptura. Y Sánchez, por tanto, va a tener que elegir si acepta las condiciones del reformismo europeo o si acepta las condiciones del radicalismo de Podemos y de sus terminales separatistas, nacionalistas, rupturistas de distinta índole, ¿no? Es una elección muy importante la que se va a producir y la vamos a ver en los próximos meses. Desde luego, esa agenda populista, radical y rupturista no es compatible con el acuerdo europeo ni es compatible con una salida de la crisis española. Se ha producido también otro pequeño incidente en las últimas 48 horas, o no tanto. Y aquí está Ana Pastor, que ha dirigido, y Elvira, que ha estado en la Comisión de Reconstrucción y que lo pueden contar con mucho mejor detalle, mejor que yo. Que es hoy, el Congreso ha tumbado la ponencia social, que era la que venía inspirada más directamente por el señor Iglesias, la más ideologizada, la que atacaba la escuela concertada, la libertad de educación. Es decir, lo que ha pasado hoy también es una victoria del principio de la realidad. Es una victoria de la libertad educativa, es un fracaso del sectarismo gubernamental, es decir, del exceso ideológico y de la carga ideológica, de la carga radical de este gobierno. Sánchez y Iglesias no van a poder imponer su agenda social tan fácilmente, porque ni Europa ni en España se lo vamos a permitir. Ahora bien, esto no significa que el gobierno, y ahora hago un quiebro en mi intervención, es, digamos, políticamente frágil. Es decir, es un gobierno que puede causar profundos estragos en España, pero que no necesariamente se caerá por su propio peso y por sus contradicciones internas. Yo creo que es un error pensar que el gobierno se puede caer por sus contradicciones internas. Yo creo que Iglesias es capaz de aguantar 20 rescates antes de abandonar la Moncloa. O 20 me quedo corta. Yo creo que es capaz de aguantar los recortes más severos con tal de seguir en el poder y seguir en la Moncloa. Y a ellos dos, a Sánchez y Iglesias, les une esto. Les une una ansia infinita de poder y de control de los recursos públicos. No se han visto en una igual. Insisto, creo que la idea de que esto se va a desplomar por su propio peso es una ingenuidad. Y entre tanto, mientras la devastación social se produce o mientras ellos toman sus decisiones respecto al camino de reforma o ruptura, es una decisión que tiene que tomar el señor Sánchez, irán avanzando y reforzando en su estrategia de cambio cultural, de cambio de la mayoría social española. Van a dar la batalla de la propaganda y del control de las conciencias y del control de la opinión pública. Una enorme batalla ideológica. Y por eso creo que el mayor peligro que corre España en estos momentos es que efectivamente se consolide ese cambio de mayoría social. Es decir, un cambio que voy a, digamos, describir en algunas anécdotas pequeñas de estos días. Por ejemplo, en la legitimación de Bildu como un partido político normal, democrático, un interlocutor razonable. No lo es. Un partido político como Bildu que no condena el asesinato político no es un interlocutor legítimo normal. O, por ejemplo, en nuevas generaciones de votantes que no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Eso merece también una reflexión. O, como digo, los ataques directamente a la corona, la petición de abdicación del rey desde la vicepresidencia X, no sé si es 2 o 3, del Congreso de los Diputados, una persona de Podemos, o desde el Consejo de Ministros, desde la rueda de prensa de Moncloa, ¿no? Es decir, todos estos son elementos e ingredientes que apuntan a un deslizamiento de la mayoría social hacia la radicalidad. Eso no se ha producido todavía, pero sí existe el riesgo de que pueda ocurrir. Y un ejemplo último que os voy a dar. El otro día estaba mirando lo que pasaba en Cataluña este fin de semana respecto a la corona.
y me encontré con un manifiesto de las juventudes del Partido Socialista de Cataluña, manifiesto, que dice: el actual reino de España es el más caduco y carca que hay. Bueno, cosas de los adolescencias y demás. Lo tenemos muy claro. Seremos las y los protagonistas del cambio que nos permita conseguir la Tercera República. Esto es un híbrido entre Podemos y Esquerra Republicana, ¿no? O la CUP. Bueno, estas son las juventudes del Partido Socialista de Cataluña, ¿vale? Bien, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer para impedir ese cambio de mayoría social y para reforzar la gran mayoría social de la sensatez, de la cordura, de la moderación? La gente racional, ni siquiera ya de derechas o izquierdas, es un espacio de la razón, de los valores ilustrados, ¿no? ¿Cómo hacemos para consolidar una mayoría alternativa, que es el gran objetivo político que tenemos? Yo creo que por la vía de la condescendencia con el nacionalismo, que es lo que se lleva en muchos sitios, no vamos a ninguna parte. Yo creo que es una vía muerta, pero no solamente por cuestiones morales, todo el mundo sabe lo que yo opino del nacionalismo, sino por cuestiones casi técnicas. Es decir, el catalanismo político, por ejemplo, ya no existe. Se ha suicidado, se ha muerto el catalanismo político en todo el proceso. La consecuencia del proceso es que el catalanismo, Convergencia Unió de aquellos tiempos, ya no existe. Y el PNV ya ni siquiera es el PNV que pactaba con Aznar en aquellos años o con Rajoy. Es el PNV ahora con Bildu como principal partido de la oposición. Con lo cual creo que nosotros tenemos que construir una inmensa, poderosa, firme, clara, alternativa política, económica y cultural. Así como ellos tienen una agenda de ruptura, nosotros tenemos que poner en pie una inmensa y ambiciosa agenda reformista. Frente a la agenda rupturista, una agenda reformista. Y esto no es un debate ya sobre las formas, sino sobre el fondo de la política, sobre el proyecto político del centro-derecha español. Y aquí voy a hacer un comentario final para que luego podemos debatir sobre ello. Seguro que mis compañeros tienen muchas aportaciones añadidas, distintas que hacer sobre esta cuestión y otras. Para mí hay un asunto que me interesa mucho. Yo creo que en este objetivo de ampliar la base del Partido Popular, que es absolutamente esencial, hay un terreno fértil y huérfano. Hay un espacio que la izquierda política, que ya no es una izquierda clásica en sus principios ni en sus proyectos, ha dejado huérfano, como digo. Y es el campo de la llamada batalla cultural, ¿no? Cada vez son más las voces en la izquierda clásica que se alzan, se pronuncian contra el dogmatismo y la intolerancia y la radicalidad de las llamadas políticas identitarias. Está empezando a pasar en Estados Unidos con el manifiesto Harper's, que hay que leer, que es importantísimo, y está empezando a ocurrir también en España. Hace unos días, par de días, finales de la semana pasada, se publicaba un manifiesto firmado por mucha gente de izquierdas, periodistas, intelectuales, gente del mundo de la cultura, respaldando ese manifiesto Harper's y hablando de la necesidad de mantener el espíritu crítico, el debate abierto, de combatir el dogmatismo, la censura, la intolerancia de una determinada izquierda identitaria, ¿no? Pasó también la renuncia de Bari Weiss, que es una grandísima editora, escritora, columnista del New York Times, que dimite de su periódico con una carta impresionante, hablando también de la intolerancia que se respira en algunas redacciones y nada menos que en la suya, ¿no? Con lo cual, la gran adversaria de la Ilustración, de los valores de la Ilustración que nos unen a muchos españoles al margen de nuestras siglas, es la identidad y son las políticas identitarias. El feminismo radical, desde luego, que pretende dividir a la sociedad entre hombres malos y mujeres buenas. Esta nueva tendencia a derribar estatuas por un análisis retroactivo del racismo, ¿no? Una especie de presentismo delirante. Condenan a Jefferson o a Churchill por racistas, pero sin embargo admiten, no sé, la homofobia en Irán, ¿no? Son esas contradicciones que existen en estos movimientos y en esta izquierda radical. Todo eso, como digo, camina hacia la erosión de los valores de la Ilustración que nos defienden
que nos defienden, que nos representan, creo, y que defendemos personas del PP, personas socialdemócratas, liberales, conservadores, de un enorme espacio político. Y esa intolerancia y esa colectivización está llevando además a está teniendo una consecuencia añadida muy importante para nosotros como partido político, para la izquierda y como país, que es a la destrucción del demos, a la ruptura de la comunidad de ciudadanos. Cuando la sociedad se divide y se fragmenta en pequeños colectivos identitarios, ya es prácticamente imposible tener un discurso común de ciudadanía que englobe y aúne a todos. Esta obsesión por la diferenciación y por la distinción, por diferenciarnos unos de otros, está haciendo cada vez más difícil mantener unidas a comunidades políticas. Lleva al enfrentamiento, lleva al conflicto civil, lleva a la destrucción de lo común. Pasó dentro de Cataluña. Antes se romperá Cataluña que España, dijo el clásico, y efectivamente, y eso pasa a nivel nacional, está pasando en Estados Unidos y pasa en muchos sitios. Pero quiero decir que esa reacción de la izquierda clásica e ilustrada es una novedad, es una esperanza y creo que a nosotros nos ofrece una gran oportunidad. Solamente hacen falta ideas que creo que este partido político tiene y que tenemos que desarrollar y sobre las que hay que profundizar. Y también, desde luego, valentía, porque son debates difíciles, son debates los que el muro de intolerancia, de señalarnos, de etiquetarnos, de llamarte machista, fascista, racista, todas esas cosas, hay que darlas por descontado, ¿no? Pero creo que una alternativa nunca se puede definir ni articular desde el miedo. Muchas veces se nos dice el PP no tiene que diseñar su proyecto o hacer política parlamentaria o política en general mirando por el retrovisor a Vox. Y estoy totalmente de acuerdo. No hay que hacer política ni decidir qué vota uno ni qué hace y deja de hacer por miedo o por duda de qué hace Vox. Pero ojo, tampoco se puede hacer eso mirando por el retrovisor lo que hace la izquierda o el nacionalismo, que son los que han definido el marco moral español a lo largo de 40 años, que son los que han dicho quiénes somos moderados y quiénes somos radicales en la España democrática. Por tanto, yo creo que sí se dan las condiciones para una mayoría nueva, para una nueva transversalidad española. Creo que esa transversalidad no es ya la unión de todo lo que está a la derecha de la izquierda, como dijo José María Aznar en los años 90, y que permitió crear el gran Partido Popular. Hoy en día es distinta. Hoy en día es la unión y la suma de todo lo que está del lado de la razón, de los valores, insisto, de la Ilustración. En síntesis, y ya para resumir, la coalición ultra va a causar estragos, pero de momento sigue ahí. Hay un riesgo de un cambio de mayoría social que hay que conjurar y contra la que hay que actuar y trabajar. El triunfo de una agenda de ruptura llevaría al fin de la España constitucional, desde luego, pero sobre todo a la disolución de los valores de la Ilustración y de la modernidad política. Hace falta una agenda de reformas valiente y fuerte. Creo que hay que dar la batalla cultural y creo que tenemos todos los elementos que necesita un espacio político, que necesita un partido político para dar esa batalla, que son coraje, convicciones y capacidad de desafío. Y solamente una cuestión más. Yo creo, y lo digo con absoluta sinceridad, que es una cuestión de confianza. Confianza en los españoles, por supuesto, es decir, una visión optimista de España y de confianza en los españoles. Pero para ganarse la confianza de los españoles, primero hay que, no diré recuperar porque la tenemos, pero reforzar y fortalecer la confianza en nosotros mismos como partido y como proyecto. Y con esto les doy las gracias y le paso la palabra a quien diga el secretario general.